Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. Qué historias las de Veracruz. Yo solo quiero recordar, antes que nada, que hace muchos años, cuando poco se hablaba de las empresas fantasma, así este título, tú realizaste, un joven reportero, una investigación que reveló precisamente las empresas fantasma que se habían formado durante el gobierno de Duarte, las empresas fantasma de Veracruz. Bueno, y estuviste muy pendiente de esta audiencia, Arturo Ángel. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Sí, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio. Sí, hace ya varios años de eso, ¿no? Un caso que, por cierto, pues derivó en la detención, proceso y sentencia, ¿no? De Javier Duarte, luego de que él aceptara declararse culpable a cambio de una sentencia mínima. Y te diría, Elisa, que los ecos de ese caso tienen que ver con lo que vamos a platicar en este momento, ¿no? Tuve acceso a través pues de nuestras fuentes al video de esta audiencia del pasado 14 de noviembre, Elisa, en el que ya sabíamos, pero no sabíamos los detalles. Lo que sí sabíamos es que se había cancelado el proceso, el otro gran proceso en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Lo que revela esta audiencia, y es lo que publicamos ahora en Milenio, es que realmente esto ocurrió de manera, pues yo te diría que muy express, Elisa. Fue una audiencia de poquito más de 2 horas, ¿no? Que en realidad no se había convocado para definir el futuro del proceso. Era una audiencia donde se iba a debatir si se dejaba o no vigente un testimonio, que sí era un testimonio muy importante, pero no dejaba de ser una prueba de varias, ¿no? En contra de Javier Duarte, ¿no? Un testimonio que tenía la Fiscalía de Veracruz, Elisa, donde el que fuera su jefe de policía, Arturo Bermúdez, declaraba que en efecto que Javier Duarte ordenó ocultar el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas y que ese testimonio, ¿no? Pues había sido pues ese testimonio desde la perspectiva de la Fiscalía de Veracruz era una prueba muy importante que ligaba a Duarte con estas omisiones y con estos casos de desaparición forzada, ¿no? Fue un intenso debate en la audiencia, Elisa, porque lo que los fiscales de Veracruz argumentaban es que este testimonio no tenía por qué anularse, porque si bien es cierto, Arturo Bermúdez, insisto, el que fuera jefe de la policía de Duarte, dijo que había sido torturado, Elisa, pues en realidad esa tortura, no había ninguna prueba, digamos, fehaciente, ¿no? Más allá de que los abogados de Bermúdez argumentan que ellos han hecho sus peritajes por su lado, de que es cierto que hubo algún tema de amenazas físicas o de amenazas con te vamos a abrir otros procesos en tu contra. Bermúdez argumenta que fue torturado. Sin embargo, lo que los fiscales dicen es que eso no está acreditado en una investigación. De hecho, la investigación que en su momento se abrió por la denuncia de Bermúdez de que fue torturado ya se cerró y se concluyó que no había tortura, Elisa. Pero bueno, el juez decidió anular ese testimonio, una decisión polémica. Ahora, lo realmente sorprendente es que inmediatamente después de esto, Elisa, los abogados de Duarte pidieron al juez que cancelara todo el proceso, porque dijeron, si ya no hay el testimonio de Bermúdez, pues entonces ya no hay caso. Los fiscales de Veracruz argumentaban, oigan, pero es que no podemos debatir eso en este momento, porque esta audiencia no era para eso, las víctimas no están convocadas, ¿no? Aquí no están presentes, porque además déjame decirte, Elisa, que no fue una audiencia pública, ¿eh? Fue una audiencia, como podemos ver en las imágenes, donde no había ninguna sola persona, ni periodista, ni del público, ni de las víctimas, ¿no? Los fiscales decían, juez, por favor, reprograma la audiencia para después, al juez Óscar Hernández. Había una defensora pública que representaba a las víctimas, Elisa, pero la propia defensora decía, a ver, aquí venimos a discutir una cosa de una prueba. Si ya vamos a discutir el sobreseimiento del caso, como se le llama técnicamente a esto de cancelar el proceso, tiene que ser en otra nueva sesión. Pero pues no, Elisa, el juez Óscar Hernández decidió darle la razón a los abogados de Duarte, decidió discutir ahí mismo el tema de si se cancelaba o no el proceso y terminó cancelándolo, argumentando que pues si esa prueba en contra de Arturo Bermúdez ya no existía, la prueba que él mismo canceló minutos antes, sí, entonces ya tampoco tenía sentido seguir con el proceso de desaparición forzada. Y así fue, Elisa, como pues en 2 horas se fue por la borda
un proceso penal de más de 6 años que costó muchísimo tiempo y esfuerzo sacar adelante, porque tú recordarás que cuando Duarte lo extraditan de Guatemala no fue por este caso. Entonces el gobierno de México, junto el de Veracruz y el federal, tuvieron que hacer incluso gestiones con Guatemala para que ese país diera permiso de procesar a Duarte por un delito distinto, porque así se establece en los tratados de extradición. Y bueno, todo ese esfuerzo se fue por la borda en esta audiencia express de no más de 2 horas realizada el pasado 14 de noviembre en un juzgado penal en Veracruz, donde, por cierto, Javier Duarte, como lo podemos ver en las imágenes, Elisa, estuvo conectado vía videoconferencia, porque hay que recordar que él está preso en el reclusorio norte con esta condena, cumpliendo esta condena de 9 años, se declaró culpable, y que, por cierto, ahí está el otro gran tema. Con la cancelación de este proceso de desaparición forzada en las circunstancias que les acabo de contar, pues hay la vía libre para que Javier Duarte, en todo caso, pueda pedir, Elisa, que se le libere de manera anticipada o condicional por la condena de 9 años de prisión que se le impuso y que vence hasta el 2028. Perdón. ¿Qué caso el de Javier Duarte? Entonces, así, de esta manera, vieron un tema que es la del testigo, y el juez se siguió y dijo, bueno, y de una vez canceló todo, ¿no? En fin, todas estas son, bueno, deberían de ser audiencias públicas, ¿no, Arturo Ángel? No, totalmente, Elisa, y sobre todo porque pasan estas cosas, ¿no? Imagínate, si en este caso, bueno, a través de nuestras fuentes pudimos conseguir el video, pero realmente no sabemos qué pasó, ¿no? Y ahora nos enteramos que todo ocurre en una audiencia que no era para esto, y sin que hubiera juicio, porque esto que estamos viendo, aunque es una audiencia, Elisa, no es propiamente el juicio. Los fiscales, y los invito a que lean la crónica que publicamos en Milenio, pues le pedían al juez, oiga, juez, tú no puedes decidir el futuro del caso. En todo caso, si te parece que no hay evidencia suficiente, déjalo a la fase de juicio. Sí. Pero ni llegó a la fase de juicio. El mismo juez, en la misma audiencia, canceló la prueba clave y él mismo decidió que entonces ya no había pruebas suficientes para procesar a Javier Duarte. Y bueno, pues así es como se decidió y como tú bien lo acabas de decir, Elisa, pues se supone que estas audiencias tienen que ser públicas. Habría que ver por qué razón no se convocó al público o no se le permitió, en este caso, el paso a esa audiencia. ¿Y todo es con autoridades locales, fiscalía local y juez local? En este caso sí es importante precisarlo, fue un juez local, un juez penal del estado de Veracruz, Óscar Hernández, porque finalmente, Elisa, la acusación de desaparición forzada venía de la Fiscalía de Veracruz local. Recordemos que un gran adeudo en este caso, y lo han dicho los colectivos de víctimas todos estos años, Elisa, hay muchísimas desapariciones sin aclarar en Veracruz, y los colectivos siempre han dicho, esta acusación, la verdad es que era muy endeble, hacía falta otras acusaciones, no solamente a nivel estatal, sino por supuesto a nivel federal, y cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Digo, y vale la pena recordar que toda la reforma que se hace es para los jueces federales, no para estos jueces, no para los locales, en donde hay mucho que hacer en todo ello, ¿no? Porque también se confunde mucho al decir jueces, la gente confunde jueces con fiscalías, o bien jueces federales con jueces locales, ¿no? Para ponerlo en contexto. Sí, el 2025 será la elección en todo caso de jueces federales, y la reforma sí tendría que aterrizar a los poderes judiciales de los estados, Elisa, pero eso será hasta el 2028. Querido Arturo Ángel, pues Veracruz, qué tema, qué historias a lo largo de tantos años. El antecesor de Javier Duarte, luego Cuitláhuac, y veíamos hace un momento cómo es cobijado por Claudia Sheinbaum, a pesar también de muchas denuncias periodísticas sobre desvíos y por supuesto también muchas denuncias por parte de propios funcionarios que han sido detenidos y apresados de manera injusta, porque después han salido totalmente sin cargo alguno por parte de Cuitláhuac, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo le va ahora a Veracruz con Rocío Nale. Sí, ¿no? Y por cierto, Javier Duarte el día de hoy mandaba en sus redes sociales, porque eso sí, muy extraño, nunca ha dejado de estar en Twitter, pues de estar preso. Elisa, mandaba sus felicitaciones a Rocío Nale, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Y recordar, después de Duarte estuvo un breve tiempo Miguel Ángel Yunes, que si bien por un lado se dedicó a perseguir a Javier Duarte, el hecho es que también Miguel Ángel Yunes tiene irregularidades pendientes, entre ellas malos manejos con recursos para seguridad. Hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hacia el gobierno de Miguel Ángel Yunes por más de 200 millones de pesos desaparecidos, Elisa, pero esa
esa investigación en contra de Miguel Ángel Yunes se convertirá en un proceso penal. Digo, vamos a ver, pero tú ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Oye, ¿no fue Miguel Ángel Yunes quien le dio un supercheque al fiscal Gertz Manero, al fiscal general de la República, algo así? ¿Se tomaron la foto en aquel momento? No, en aquel caso era del Infonavit, que sí tenía que ver con unas cuestiones de algunos recursos, un cheque que por cierto no tenía fondos. Ese fue otro caso, pero la investigación por las observaciones de la Autoridad Superior de la Federación siguen abiertas relacionadas con ese caso, y ese dinero pues no ha aparecido. Yo dudo que aparezca, Elisa, porque hace cuántos años ya también pasó del periodo de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y bueno, de lo que hay que estar al pendiente de esa investigación, si en algún momento va a rendir sus frutos. Digo, ya vimos recientemente lo que pasó con la cancelación de una orden de aprehensión en contra de uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes, pero bueno, está esa otra investigación, y bueno, para los gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos años, Elisa. Y eso por solo hablar de Veracruz, ¿no? Y de cómo se van, pues así. En fin, estaremos dando seguimiento a este y otros casos, como siempre, querido Arturo Ángel. Muchísimas gracias. No, un abrazo, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa.